Buenos días, hermanos todos, sobre todo adolescentes y jóvenes. Bienvenidos a esta mañana de sábado 9 de octubre para continuar nuestras charlas con los mensajes de los papas. Sobre todo estamos en época de San Juan Pablo II. Ya empezamos la semana pasada con el mensaje para la 14ª Jornada Mundial de la Juventud en 1999. La Iglesia se estaba preparando para el segundo milenio del nacimiento de Cristo. Entonces la figura que el Papa estaba mostrándole a los jóvenes era la figura precisamente de Cristo. Conocer a Cristo, acercarse a Él, y para convertirnos en ¿qué? Pues en seguidores suyos, apóstoles suyos, discípulos suyos. Y como lo hemos visto en las anteriores sesiones, como lo hizo con los apóstoles, Él los llamó, pero los llamó para algo. Entonces Dios llama a los jóvenes para algo. La Iglesia sigue llamando a los jóvenes para algo. Pero lógico, para saber cuál es la misión, cuál es la tarea, pues primero hay que conocer. Y el Papa nos ha mostrado. Cada año se fue mostrando la figura de Cristo para que el joven conozca a Cristo, sepa quién es Él, sepa qué hizo y para qué lo hizo. E igual el joven como todo ser humano fue llamado a la existencia por medio de sus padres para estar en este mundo, pero tener esa relación con Dios. ¿Y para qué va a servir todo eso? Eso es lo que el Papa nos ha estado hablando y es lo que la Iglesia, aún en este tiempo, ya año 2021, pues también invita y sigue invitando a todos los jóvenes. Ese es el sentido, esa es la razón de ser. Así es que bienvenidos todos y pues vamos a comenzar poniéndonos en las manos de Dios. En el canto que ustedes escucharon, es proclamar a Jesucristo como el Redentor de todos, el Salvador de todos. Pongámonos en sus manos, nuestra vida, nuestra alma y nuestra salvación. Es que vamos a comenzar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía la luz de tu Espíritu Santo para que abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, y podamos comprender cuál es tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Bueno, pues quiero recordarles lo que estábamos haciendo ya desde la semana pasada. Empezamos con ese mensaje del Papa y como recuerden que cada vez comienza con una cita bíblica. En este caso fue el Evangelio según San Juan, en su capítulo 16, versículo 27, con la frase, el Padre lo sabe. Entonces estábamos hablando de qué importante es para el ser humano el amor. Lo que reflexionamos incluso en las pláticas que estoy haciendo también de la pastoral familiar, pues el hombre desde las primeras páginas de la Biblia, el libro del Génesis, se nos habla que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es amor, entonces el hombre está creado por amor y en el amor. Entonces la actividad esencial del hombre es el amor. Y el hombre está capacitado para amar.
Pero una de las partes que vimos es que el hombre, pues sí, necesita sentirse amado. Y nosotros los cristianos creemos que Dios nos ama, pero en los avatares de esta vida, en los distintos caminos de la existencia humana, pues muchas veces se nos olvida esa cualidad esencial de nosotros como seres humanos, y ya no se diga como cristianos, se nos va olvidando el amor, y lo constatamos en la vida diaria. ¿Cuántas personas viven sin amor? ¿Cuántas personas no saben amar? Porque dijimos la semana pasada que es bien importante ser educados en el amor, ser formados en el amor. Cuando una persona se siente amada, ¿qué es capaz de hacer? Dicen, hasta escalar montañas, aventurarse en cosas insospechadas. Por eso para nosotros los cristianos, pero sobre todo los adolescentes y jóvenes, pues es importante entender que nosotros somos amados y que inclusive, más allá de nuestros propios errores, de nuestros defectos, de nuestras debilidades, el joven debe de estar bien seguro, bien firme, como todos los seres humanos, de que somos amados. Si nuestro padre, nuestra madre, o los hermanos, o el tío, o el abuelo, o el primo, la prima, o los amigos, o los que llamamos disque amigos, vemos que no nos aman, aunque nadie nos quiera, Dios sí nos quiere, Dios sí nos ama. Padre, pero es que luego yo miento, me enojo, desobedezco, incluso ando en los vicios. ¿Dios me sigue amando? Así es. Por eso es bien importante que los jóvenes estén seguros y confiados de ese amor. Pero, dijimos la última parte de la semana pasada, si nosotros entendemos que el Padre nos ama, lo que debería de impulsarnos a todos es adherirnos, o sea, ir con el más amado del Padre, que ¿quién es? Pues su Hijo Jesús. Y por ende se nos pide que nos unamos a Jesús. Pero para eso pues necesitamos ver, y por eso ahí le corté la semana pasada, porque quería hablar de este tema. ¿Cuántas veces nosotros no hemos aceptado ese amor? Porque no sabemos vivir en el amor. Lo dije al principio. ¿Cuántos viven sin amor? ¿Cuántos están alejados del amor? Y ahí es donde entra una realidad mala, que siempre ha estado en la vida del ser humano. Y lo leemos también en las páginas del Génesis, que el hombre, teniéndolo todo en el amor de Dios, teniéndolo todo con Dios, cuando unos verdaderos padres aman a sus hijos, ¿cuántos hijos teniéndolo todo con sus padres? ¿Y qué hacemos? Nos hacemos rebeldes, nos hacemos omisos. ¿Qué significa? Dejamos de hacer lo que nos corresponde. ¿Cuántos niños, adolescentes y jóvenes le dice el papá a la mamá, ponte a barrer porque pues la casa es de todos, ¿no? Y la mamá no es la única que está llamada a hacer el quehacer. Aunque digan los demás, el Señor, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que estudiar, dirían los niños, adolescentes o jóvenes. Sí, y también la mamá tiene otras cosas por hacer. Pero nada más porque luego se les ocurre. ¿Qué hacen? Y dejan de hacer eso.
o no lo quieren hacer. Y no se diga cuando dicen que amanecen, ¿cómo decimos? Que nos levantamos con el pie izquierdo, que a veces del simple hecho ya de abrir los ojos, despertar, andamos malhumorados o no, y nos molesta todo. Aunque decimos que amamos a nuestros padres, ¿cuántas veces los desobedecemos? O simplemente porque el maestro, o porque la abuela, el abuelo, o el tío, la tía nos pide hacer algo, y nada más porque se nos ocurre, no lo hacemos. Y ahí entra en la vida del ser humano una realidad: el pecado. El pecado, que es, Dios nos ha creado en libertad, o sea, somos libres, sí, tenemos poder de decisión, pero cuántas veces esas decisiones que tomamos no son las adecuadas, no son las que deben de ser. Y por eso una definición que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el pecado es un abuso, o sea, es ir más allá de la libertad que Dios nos ha dado a todas las personas creadas. Y el pecado es el que va en contra del amor. Y si yo me llaman a que viva en el amor de Dios, ¿qué va a ser el pecado en mi vida? Alejarme de ese amor. Y el pecado es no querer vivir la vida de Dios que yo recibí en el bautismo. A ver si jóvenes captan esta parte. Cada vez que yo caigo en el pecado, aún en el pecado más insignificante, eso significa que no quiero vivir la vida que Dios me dio en el bautismo. Es no dejarme amar por el amor. Y entonces, ¿en dónde está el origen del pecado? Pues en la misma libertad del hombre. En la misma libertad del hombre está la raíz del pecado. Y por eso el pecado va a ser una transgresión, o sea, una agresión contra el amor verdadero que es nuestro Dios. Y en este caso, ¿cuántas situaciones de pecado vemos en la vida diaria? ¿Cuántas situaciones de desamor? Cuando tú no obedeces a tu padre, ¿le estás demostrando que lo amas? Cuando dejas de hacer el quehacer que tu mamá te mandó a hacer, ¿estás demostrando que la amas? ¿Le estás demostrando eso? ¿Verdad que no? Por eso el pecado es una realidad que vivimos constantemente. Es algo que afecta a la sociedad misma, porque aquí el Papa hoy vamos a ver que a veces hay pecados que parece que solo quedan en nosotros. Los malos pensamientos, las malas miradas. Uno piensa, pues el otro ni va a saber, entonces no le afecta. Pues, ¿qué creen? El pecado sí tiene una repercusión social. Cuando yo pienso mal de alguien, ¿estoy llevándome bien con esa persona? ¿Se preguntan? Cuando yo pienso mal de alguien, cuando yo miro mal a alguien, ¿me estoy llevando bien con esa persona? Pues claro que no. Claro, a lo mejor la otra persona no lo sabe, pero entonces yo estoy actuando con hipocresía, ¿o no? Por pura apariencia, ¿o no? Les muestro uno de los el auditorio más joven que tenemos
Hoy tenemos la visita del auditorio más joven, ¿verdad? Hoy nos acompaña, ¿verdad? Está impactado con mi presencia, con mi persona, ¿verdad? Entonces, el pecado es un drama, porque ¿qué repercusiones tiene la maldad? Uno pareciera, no me afecta el mal pensamiento, no me afecta la mala mirada, no me afecta echarme una copa que me están ofreciendo, no me afecta el que no entres a la escuela, vente, vámonos a otra cosa. O como dicen algunos más jóvenes, más vale pedir perdón que permiso. Entonces vente, pareciera que no pasa nada. ¿Pero qué significa? Cuando yo no me conduzco en el bien, jóvenes, cuando yo no me conduzco en el bien, me estoy esclavizando en otras cosas. Pero qué paradoja. Según yo, quiero ser libre. Por eso elijo no obedecer. Elijo hacer esto en mi libertad, entrecomillado. Pero qué curioso. Según uno quiere ser libre, no atado por los mandamientos. Y qué curioso. Cuando abusas de esa libertad, te esclavizas. Te esclavizas en la mentira, en el odio, en los vicios. Y no se diga cuando el hombre empieza a hacer una costumbre de esto, y es lo que muchos no quieren aceptar, no están conscientes de esto, que al esclavizarse se someten a los miedos que luego lo carga cada persona. Y por eso dejamos de hacer cosas buenas. Nos dejamos llevar por los caprichos. Pues hoy se me ocurrió no obedecer, pues entonces no obedezco. Nada más porque así. Algún adulto, pues hoy no le voy a dar al Señor como me lo pide, nada más porque no me lo dijo en el tono adecuado. Y entonces voy a echar pleito, caprichos. Y más cuando se están dando, sobre todo hoy en día, costumbres muy equivocadas. ¿Cuántos adultos no se llevan bien? Se hayan casado o no se hayan casado por la iglesia, no se llevan bien y según por el bien de sus hijos, se separan. Y los dañan más a los hijos. Porque luego los hijos ya no saben qué hacer. Si sigo a la mamá o sigo al papá. ¿O por qué tengo que ver al papá o a la mamá? No todos los días, sino una vez a la semana, o cada 15 días, o cada tercer día. Y se van dando esas costumbres que cuando van creciendo, pues los jóvenes van diciendo, pues esto es lo normal. ¿No te llevas bien? A volar. Y no se diga cuando causan contradicción, causan confusión, que ya no está el papá, ya no está la mamá, pero aparece el amigo, la amiga del papá, de la mamá, y causan confusión a sus propios hijos. Pero eso es lo que no queremos aceptar. Y otro punto también, cuando el ser humano hace eso, el ser humano va creándose sus propios ídolos. El dinero, el placer, los vicios. Y eso, en lugar de ayudar a hacer crecer al hombre, a que se supere, a que se realice, lo va, dice San Juan Pablo II, envileciendo. Y lo vemos hoy en día, hermanos. Incluso en las relaciones de parejas, ¿cuántas veces creen que con la violencia se arreglan los problemas? O en los golpes, o incluso
atentar contra la vida del que se supone se amaba. Muchos de los feminicidios que existen hoy lo causan las mismas parejas o exparejas de las mujeres. Hoy, ¿cuántos niños, adolescentes y jóvenes ya no son enseñados y educados a saber amar y sobre todo respetar a sus padres? Antes, bueno, yo me acuerdo de que pues, al papá pues no se le decía con el nombre de pila. Mi papá se llamaba Pedro, por ejemplo. Yo nunca me acostumbré a decirle: oye Pedro, ¿cómo estás? Pues, lejos de mí decir eso, ¿no? Era como igualarme. Hasta por eso te decían: eres un igualado, que no nos correspondía. Normalmente nos dirigíamos como papá, o incluso le anteponíamos el don, que don Pedro, pero decirle su nombre. Y hoy, ¿cuántos niños, adolescentes y jóvenes ya le dicen sin más ni más? Es un ejemplo: oye Josefa, y es la mamá. Pero oiga, el papá, la mamá sí nos dice por nuestro nombre, son nuestros padres. Quiera ser, no son superiores a nosotros. Se equivocan en algunas cosas, pero siguen siendo nuestros padres. Lo menos que podemos hacer entonces es respetarlos. Pero ¿cuántas veces ya no se respeta? Ya no se diga obedecerlos. Dejen de eso. ¿Cuántos ya no se les respeta? ¿A cuántas mujeres ya no se les respeta? Porque se les ven como cosas, de acuerdo al cuerpo, o a la gente se le ve de acuerdo al dinero, o al cómo se viste, o las tonterías que luego hacen en sus redes sociales. Porque díganme, de veras, en esos TikTok, Instagram y de eso, de veras qué cosas edificantes vemos, y no muchas. Se andan presumiendo la esposa de un gobernador que, en lugar de estar hablando de la campaña en la que estaban antes, ¿ya te fijaste en mis tenis fosfo, fosfo? O sea, cosas insulsas. Son malas noticias tal cual de sus trabajos de los artistas, que más bien los pleitos que traen con otros artistas, de sus relaciones familiares, o sus operaciones que se hacen en la cara o en el cuerpo. Dice el apóstol San Juan en el capítulo 8, versículo 34. Otra vez desarmado. Ay, ya. En una confrontación que tiene Jesús con los judíos rechazan a Jesús, no lo admiten como el Hijo de Dios, aunque son testigos de sus milagros. Incluso nosotros somos testigos del amor de Dios, pero ¿cuántas veces de todos modos nos vale? A los hijos, ¿cuántas veces les vale obedecer, amar y respetar a sus padres? Por eso dice, en esa disque libertad que tiene el hombre, ¿cuántas veces dice Jesús? Les voy a leer el versículo 33, dice: ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. ¿Esclavo de qué? De nuestras pasiones, de nuestros caprichos, de nuestras conveniencias.
Por eso, ¿cuál fue el primer mensaje de Jesús cuando ya apareció en público? Dice Jesús, conviértanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús, antes de hacer un milagro, proclamaba este anuncio. Por eso envió a sus apóstoles, vaya y anuncien este querigma. Dios nos ama. Por eso arrepiéntanse y ahora crean en este anuncio. Porque Dios, sabiendo nuestra situación pecadora, nos da pautas para que nos convirtamos. Y aquí entra entonces, en la realidad llamada pecado, entra otro tema que yo hablé en los ejercicios cuaresmales de este año, la conversión. Cuando el hombre sabe reconocer que necesita de nuevo el amor de Dios. Perdón. Y aquí es donde debemos ver, ante mi pecado, cómo me está mirando Dios. Y Dios sigue amando al pecador. Dios lo sigue amando. Y en lugar de esperar una reacción positiva del pecador, el mismo Dios sale a buscar al hombre. Por eso es una búsqueda plena de amor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ¿qué hace el Padre Dios? Si tiene 100 ovejas y se le perdió una, ¿qué hace? ¿Qué hace? Deja las 99 y va a buscar a la otra, hasta encontrarla. Por eso Jesús fue capaz de llevar todo hasta la cruz, de llevar su amor hasta la cruz, con la voluntad de ¿qué? De perdonarnos. ¿Se acuerdan que la cruz misma Jesús que dijo? Padre, perdónanos. Y donde incluso a nosotros pecadores nos manifiesta la estima y el amor que nos sigue teniendo Dios. Claro, Dios le hace ver al hombre lo que está fallando. Es como el papá o la mamá le tiene que decir al hijo, es que estás haciendo mal esto. Y claro, en el momento dicen, pues no nos gustan las correcciones, ¿verdad? Sobre todo cuando en las tareas, ¿ya hice la tarea, mamá? ¿Ya la revisaste? No, pues órale, revísala. O te la reviso y aquí está mal. ¿Y qué? ¿Es nada más para estar metiendo el dedo en la herida para que nos duela más? No, es para que corrijas. Pero eso luego en el momento no lo entendemos, ¿verdad? Si nada más me está regañando, por lo tanto no me quiere. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Ninguno se siente así, ¿verdad? Yo hablo de otra galaxia, ¿verdad? Hablo de otros muchachos. Por eso, Dios invita a que cambies tu modo de vivir. Por ejemplo, cuando llama a Mateo, Mateo era un publicano recaudador de impuestos, o sea, era un pecador conocido. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Lo llamó, a ese pecador lo llamó. ¿Qué pasó con otro recaudador de impuestos llamado Zaqueo? También lo llamó. Hasta fue a hospedarse en su casa. ¿Qué pasó con aquella adúltera? Que le decían, Señor, hay que apedrearla. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué le dice Dios? Jesús, mujer, ¿quién te condenó? ¿Quién te acusó? Nadie, Señor. Pues tampoco yo. Vete. Pero sí la aclara. Pero ya no vuelvas a pecar. ¿Se acuerdan que Zaqueo dijo, Señor, si yo he defraudado a alguien, le voy a restituir?
O sea, en la llamada está implícita el cambio. El ladrón, en la propia cruz: Señor, que esté contigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y era un ladrón. Dice San Juan Pablo II en un documento que hizo él, que se llama en latín Redemptor Hominis, el redentor de los hombres, en español, dice, y ojalá con eso ya vamos a ir terminando: el hombre no puede vivir sin amor. Ninguno de nosotros puede vivir sin amor. Porque sin amor, el ser humano permanece para sí mismo algo incomprensible, o sea, no se entiende. Su vida carece de sentido si no se le revela el amor. Ojo, papás, adultos, ustedes quieren, se supone que quieren que sus hijos sean buenos. Deseaban en la antigüedad hombres y mujeres de beneficio, o sea, de bien. Si en verdad aman a sus hijos, si en verdad quieren algo bueno de ellos, enséñeles a amar. Enséñeles que los aman, no nada más que los regañan, no nada más que les ordenan o los amenazan. Porque si no se encuentra con el amor el hombre, si no lo experimenta, lo hace propio, si no participa en él vivamente, será una vida sin chiste, echada a perder, disculpe la expresión. Por eso Dios nos invita a saber amar. Porque cuando una vez que se ha descubierto y experimentado a ese Dios de amor en su misericordia, en su perdón, el ser humano ya no puede vivir de otra manera más que siendo un verdadero hijo de Dios, hombres y mujeres de bien. Padre, y en esta vida, ¿cómo le hago para sentirme amado y sobre todo perdonado por Dios? Dios, ¿qué le dice a la adúltera? Vete y en adelante no peques más. El perdón se da gratuitamente, porque ¿a poco la mujer pidió perdón a Jesús, a Dios? No, Dios se lo da, pero el hombre está invitado a corresponder en un serio compromiso de una vida que ha cambiado. Y ahí podemos leer, y es una tarea que les puedo dejar ya, leer la parábola del hijo pródigo, que está en el Evangelio según San Lucas. Capítulo 15, versículos del 11 al 32. Vuelvo a decir la cita para los que están en la transmisión. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. ¿Cómo se hace efectivo entonces el perdón de Dios? Jesús confió a su iglesia, algo que en esta época cuesta mucho trabajo asimilar por parte del hombre. Jesús confió a su iglesia el ministerio de la reconciliación. Ahí sí voy a querer que alguno de ustedes lea el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 23. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. Si alguien por favor lo lee. Ya saben, no se peleen por ver quién.
Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces le está confiando a seres humanos ese ministerio del perdón. Porque aquí viene un punto, muchachos. Hoy San Juan Pablo II, aunque lo dijo en 1999, sus palabras ojalá que lleguen a ustedes en que no basta solo el arrepentimiento interior. Sí, ya reconocí mis pecados, ya. Y yo directamente con Dios le pedí perdón y ya. No basta ese arrepentimiento interior para obtener el perdón de Dios. Porque cuando se peca, no solo se peca contra sí mismo, sino contra la iglesia, contra los demás. Por eso se debe de hacer un gesto sacramental, algo concreto, algo. El arrepentimiento y la confesión de los pecados, con el propósito de vivir una vida nueva. Y eso se hace ante el ministro de la iglesia, el sacerdote. ¿Por qué digo esto? Porque cuántos ya no quieren confesarse. Y no nada más los niños, no nada más los adolescentes jóvenes, sino los adultos. Tristemente, aunque se dicen muy devotos a veces. Si no te confiesas, ¿cómo? Y eso todo, ¿por qué? Porque el hombre contemporáneo está perdiendo el sentido del pecado y por lo tanto recurre menos al perdón de Dios. Algunos hasta dicen: ¿para qué me confieso si voy a volver a pecar? San Juan Pablo II les dice a los jóvenes: les invito a redescubrir la belleza y la riqueza del sacramento de la penitencia, de la confesión. Jesús le dijo a los apóstoles, al haberles dado el Espíritu Santo, les dijo: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Sí, a seres humanos, sí. No fue a los ángeles, fue a los humanos que les dejó ese ministerio, ese servicio. Pero para eso tenemos que hacer esto. Cuando tú escuchas la palabra de Dios en una actitud de oración, de contemplación, de admiración y de certeza. San Juan Pablo II les dijo a los jóvenes: dile a Dios, te necesito, cuento contigo para existir y vivir. Tú eres más fuerte que mi pecado. Creo en tu poder sobre mi vida. Creo en tu capacidad de salvarme, tal como soy ahora. Acuérdate de mí, perdóname. El pecado es contra Dios, pero también contra los demás y contra uno mismo. Pero Dios nos invita a estar en paz con Él. Pero por lo tanto también tienes que estar en paz con los demás. Y por eso, para que estés en paz contigo mismo. Por eso todos necesitamos el perdón. Por eso todos necesitamos recurrir al perdón. Pero también Jesús nos dice que acudamos con confianza a este sacramento de la confesión. Porque al confesarte, estás reconociendo tu infidelidad a Dios. Estás reconociendo tu falta ante Dios y ante los demás. Y contra ti mismo. Estás reconociendo. Pero también estás escuchando cuánto te ama tu Dios.
Y con eso hay paz. Por eso, cuando te confiesas, estás manifestando querer poner fin a eso que está mal en tu vida. Pero también ahora tienes que testimoniar con tu propia vida ese cambio y esa reconciliación, para que entonces la vida y el amor y la gracia de Cristo viva en ti, para quitarte la mugre que necesitas hacer. Por eso, ¿qué necesitas hacer? Pues agarraron, bueno, antes hasta tenían que ser una llamada piedra pómez, no sé si sepan que es una piedra pómez. Es una piedra. Para poder quitarte la mugre te tienes que tallar. Y no es con algo suavecito, ¿verdad? Sino es algo rústico que, ¿cómo dicen? Para que te quiten las células muertas. Para que se quite la mugre de la ropa, se tiene que tallar. Bueno, ya lo hacen las máquinas, ¿verdad? Las lavadoras. Y ya ven que porque no se les hace tan fuerte, de todos modos luego quedan manchas y todo eso, aún en la lavadora, ¿verdad? Y por eso luego después le tienen que dar de todos modos una tallada en el lavadero, ¿verdad? Cuando tú asumas esto, verás que en lugar de tener miedo, nervio para confesarte, o incluso flojera, hasta lo buscarás con mayor frecuencia. Porque cuando recibes la absolución del sacerdote, entiéndalo, cuando el sacerdote te dice la fórmula del perdón, que la parte final dice: yo te absuelvo de tus pecados. Allí en ese momento es el momento en que el Padre pronuncia sobre el pecador arrepentido de esas palabras que devuelven a la vida, lo que dice la parábola del hijo pródigo. Este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida. Y vean entonces que la parábola del hijo pródigo, el joven reconoce: he pecado contra el cielo y contra mi padre. Pero no se conformó solo con reconocerlo en su interior, sino fue y se lo confesó a su padre, y lo hizo. Por eso nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, porque la fuente del amor, sea Dios, regenera y permite superar el egoísmo y volver a amar con mayor intensidad. ¿Seguimos llamados a amar? Sí. ¿Estamos capacitados para amar? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues amar. ¿Y si he fallado? Reconócelo. Dilo. Porque cuando tú te confiesas, te pones en paz contigo mismo, con tu Dios, pero también con los demás. Dios te invita a eso. Ojalá que lo hagamos. Viene otro punto que también necesito ampliarlo mucho. Porque muchas veces nosotros nos quedamos nada más, precisamente, una relación muy intimista. ¿Qué significa eso? Pues solo Dios y yo lo sabemos, y creemos que inclusive la religión es solo eso, yo y mi relación con Dios. A nadie más le importa esto, a nadie le interesa más, solo a Dios y a mí. Y por eso yo solo sé cómo vivo mi relación con Él. Es algo que está equivocado. Por eso muchos creen
no necesito ir a la iglesia. O sea, por eso no necesito ir a la misa. Por lo tanto, no necesito comulgar. No necesito confesarme. No necesito casarme por la iglesia. Porque mi relación con Dios es solo entre Él y yo. ¿Y por qué está mal eso? Porque es una posición muy convenenciera. ¿Por qué? No dice la definición incluso dentro de la ciencia humana. Es una definición llamada antropológica. Llámenle de sociología, incluso de psicología. El hombre es sociable por naturaleza. Creo que la han escuchado alguna vez esa, ¿o no? El hombre es sociable, o sea, se relaciona. ¿Por qué entonces en eso le quitas lo social a tu relación con Dios? Por eso hoy se ha perdido incluso el sentido de lo que es iglesia. Es bien importante volver a asumir, pero lógico, si se ha perdido el sentido de familia, pues se va perdiendo el sentido de iglesia, comunidad, sociedad. Por eso quiero matar a alguien, voy y lo mato, aunque me tomen la foto, el video, me vale, lo mato. Unos con cinismo mienten, agreden, porque ya nos está importando poco la sociedad, la comunidad, la familia, la iglesia. Se ha perdido ese sentido, porque hemos perdido, lo dije hace rato, porque hemos ido perdiendo el sentido de lo que es el pecado. Necesitamos revalorar todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Volviendo a Dios y reconociendo que se puede hacer. Y ahí es donde entra un pasaje de la Sagrada Escritura que vamos a leer la próxima vez. Y ojalá quiero darle una profundidad más, pero eso hasta ahí termina. ¿Sale? Entonces lean el Evangelio según San Lucas, dijimos capítulo ¿qué? 15, versículos del 11 al 32. ¿Sale? Vamos a culminar. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias a todos.